¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo especial de conversando con los distintos protagonistas del deporte en Conectados Valparaíso. Hoy estamos con los profesores del Centro de Entrenamiento Regional, con el CER de Valparaíso. Quiero presentarlos. A mi derecha, Pablo Muñoz, el kinesiólogo. Lo acompaña Pablo Romero, el psicólogo del CER, y Manuel Orellana, que es el preparador físico del CER. Con ellos vamos a estar conversando del alto rendimiento, de la preparación física, de la psicología, del deporte de élite y de cómo nuestros jóvenes de proyección pueden llegar a instancias internacionales, y también que nos cuenten un poco qué es lo que hacen en su trabajo habitual con los niños y niñas del Centro de Entrenamiento Regional. Bueno, vamos a partir contigo, Pablo. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo llevas con el CER y cómo es a nivel general el trabajo que tú realizas con los deportistas. En el CER llevo más o menos 4 años, este es mi cuarto año. El trabajo generalmente es no solamente kinesiología, trabajamos en conjunto con los chiquillos. Básicamente es atender a los deportistas. Tenemos un lugar específico de atención que es el estadio de Playa Ancha. Atendemos un par de veces a la semana a las distintas disciplinas que requieren atención kinésica, psicológica o preparación física. Se hace de modalidad grupal, modalidad individual, y siempre en coordinación con los técnicos y en conjunto con nosotros como el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte, como un grupo de apoyo a los deportistas. Recordarles que el Centro de Entrenamiento Regional en Valparaíso lo componen el atletismo, la halterofilia, el taekwondo, el remo y la natación. Son los 5 deportes en los cuales tenemos proyección a nivel internacional y a nivel regional. Preguntarle a Pablo cómo es también la labor de psicología, que en el último tiempo ha adquirido mucha importancia en el deporte más competitivo. Sí, adquiere mucha importancia en el último tiempo y también va tomando un giro desde lo que era antes entendido como lo terapéutico o lo clínico hacia una labor también más educativa, más de trabajo en equipo, fundamentalmente de coordinación también entre el equipo que está acá. No se trata únicamente de trabajar con los deportistas, sino que también se trata de trabajar con los entrenadores, con los profesionales que componen el programa, con la institución deportiva en general, entender que el fenómeno deportivo se va volviendo cada vez más complejo, cada vez incorpora más elementos y no es solo la presión o no es solo la ansiedad de una competencia lo que importa o no es lo único importante a trabajar con deportistas, sino que también considerar que el fenómeno del deporte se da en muchos espacios. Entonces hoy en día debemos considerar en términos psicológicos la importancia de la influencia de la familia, de los barrios, de las comunidades, de cómo también los chicos y las chicas con los que trabajamos se van desarrollando en el deporte, se están formando y están comenzando a desarrollar una imagen que incorpora también la noción de país, que incorpora también la noción de representatividad en general y que incorpora la identidad como centro de entrenamiento regional. En ese sentido hay muchas aristas a trabajar y muchos elementos a desarrollar. Ya vamos a preguntarle a Pablo, el psicólogo del CER, cuánto ha cambiado, porque un deportista de hace 15 años es muy distinto en su entorno familiar, en su entorno cultural, a lo que vivimos actualmente. Y preguntarle a Manuel, una parte fundamental, al igual que la de tus compañeros que trabajan en el CER, es la preparación física. ¿Cómo se hace una coordinación de preparación física con los entrenadores en deportes tan distintos como los que forman el CER? Bueno, con los entrenadores nosotros trabajamos en conjunto, yo trabajo en conjunto con ellos, junto también con el equipo de kinesiología y de psicología, y se planifica en base a lo que los entrenadores, los técnicos solicitan en el fortalecimiento de las debilidades de cada deportista, porque las debilidades son diferentes de cada disciplina, entonces se hace un trabajo en común, un trabajo coordinado. Va de acuerdo también a la planificación del técnico, va de la mano de la planificación del técnico, de las evaluaciones, de los campeonatos fundamentales, de los campeonatos, de los torneos preparatorios, y en base a eso se trabaja la preparación física para que los deportistas tengan la opción de competir en igualdad de condiciones con los otros deportistas, sobre todo de la región metropolitana, que es una región que obviamente es más fuerte que la de nosotros. Estamos conversando con los profesores del Departamento de Ciencias Aplicadas del Centro de Entrenamiento Regional del IND Valparaíso. Aguántame el micrófono, Manuel, porque vamos a hacer la vuelta al revés ahora. Preguntarte el nivel en el que llegan los deportistas, porque lamentablemente en los clubes a nivel federado son muy pocos los que tienen preparadores físicos, algo que en el deporte de competencia ya a un nivel juvenil, que si bien son niños muchas veces ya es muy fuerte. ¿Cómo logran ustedes o cómo vienen desde que los toman? ¿Hay algunos que vienen con una buena base o hay algunos que no traen ninguna base? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, la diferencia que vienen en los deportistas en las diferentes disciplinas que existen en el Centro de Entrenamiento Regional
Es variada. Hay deportistas que sí vienen con una formación de la disciplina en específico. Hay otros deportistas que no vienen específicamente con la formación del deporte, pero sí vienen con conocimientos de otras disciplinas, que eso también aumenta su conocimiento motriz. Y también hay otros que vienen específicamente ya con las disciplinas, con los fundamentos técnicos y tácticos de la disciplina en sí. Pero también debemos destacar de que hay deportistas que no vienen con ningún estímulo motivante o deportivo, competitivo sobre todo, porque el programa, el objetivo del programa es que proyectar a estos deportistas hacia el alto rendimiento y que sean un aporte directo a las selecciones nacionales. Entonces se hace un trabajo de formación, un trabajo técnico, detallado, en donde tenemos que nivelar a los deportistas en la etapa inicial, porque como el centro de entrenamiento regional tiene dos niveles, que es el nivel iniciante y el nivel avanzado, la idea es que en su primera formación, que es el nivel iniciante, puedan adquirir todos los fundamentos técnicos, tácticos y físicos del deporte, cosa que cuando pasen al nivel avanzado ya vengan fortalecidos y solamente nosotros tengamos que desarrollar algunos detalles o algunas capacidades donde están un poco más débiles. Ya te vamos a preguntar, Manuel, para que te vayas preparando por el tema de la preparación, de la alimentación y el tema muy famoso en los últimos tiempos de las famosas pesas. ¿Cuándo es conveniente que un niño o una niña comience a hacer pesas? ¿Con qué cargas? ¿Con qué volumen de trabajo? Pero seguimos con Pablo, lo decía yo recién, un deportista o un joven, porque el SER atiende hasta los 18 años, corríjanme, puede que en algunos casos 19, dependiendo del deporte, pero en general son niños jóvenes. Y el entorno ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ves tú hoy día actualmente a los niños que llegan a la persona, no al deportista, a la persona? ¿Cuáles son las debilidades con las que se encuentran los jóvenes chilenos actualmente? Sí, efectivamente ha cambiado bastante y quizás las debilidades y las fortalezas, si consideramos ambos aspectos, han ido cambiando, como dices tú, pero no solo en un sentido estrictamente deportivo, y por eso también hablas de la persona, sino que también porque nosotros debemos lidiar con diferentes situaciones que a veces escapan un poco de lo deportivo, que a veces tienen que ver con condiciones estructurales, sociales. Hay chicos y chicas con los que trabajamos que tienen que viajar distancias enormes en el día a día, que tienen que compatibilizar estudios también, ya sean estudios secundarios, estudios primarios o estudios de educación superior. Y por lo mismo hay una serie de dificultades que se van sumando a la mera competencia deportiva o a únicamente someterse a un rigor de entrenamiento como el que estamos nosotros acostumbrados dentro del centro de entrenamiento regional. Por lo mismo, es necesario ampliar la visión desde la psicología, ya no solo imaginar que, como te decía previamente, la competencia es lo importante, o no solo imaginar que el entrenamiento es muy arduo y por lo mismo están sometiéndose constantemente a una alta presión, sino que hay diferentes influencias. El medio está influyendo de diferentes maneras, y si ya imaginamos hoy en día, y está muy en boga el tema, por ejemplo, de las redes sociales dentro del deporte y cómo los deportistas reaccionan a la opinión dentro de los medios de cualquier persona, la verdad es que nosotros, con el nivel en el que estamos dentro del centro de entrenamiento regional, también sea un fenómeno similar. También están preocupados de lo que se opina en general de los deportistas, están muy preocupados de lo que se va generando como visión de quienes hacen deporte. No solo nos encontramos entonces con el deportista individualizado, sino que necesariamente conectado y en relación con una serie de factores externos. Por lo mismo, es de esperar encontrarnos con realidades que a veces, como te decía, escapan del mero fenómeno deportivo, y tenemos que trabajar también con las familias, tenemos que trabajar también con los entrenadores. Hay ciertas situaciones específicas en donde los deportistas trabajan con entrenadores del centro de entrenamiento regional y también con entrenadores de otros espacios, de los clubes, otras instancias. Y todos ellos es necesario que vayan de a poco educándose dentro del fenómeno deportivo y también entendiendo cómo la psicología no solo ayuda, como te decía al principio, a la competencia, sino que también ayuda a poder sacar adelante la presión o la ansiedad en general que se va formando en torno al deportista. Estamos conversando con los profesores del Departamento de Ciencias Aplicadas del Centro de Entrenamiento Regional de Valparaíso, el SER, donde se preparan los futuros seleccionados chilenos. Muchos de ellos son seleccionados chilenos en divisiones menores, en divisiones juveniles. Y en el caso, Pablo, de la kinesiología, que también o ha adquirido un rol fundamental, porque en la medida que los jugadores, que los deportistas se mantengan sanos, tienen mayores posibilidades de éxito. ¿Cómo es el trabajo, el cuidado que deben o tienen que tener los deportistas? Y ojo, aquí no solo te lo pregunto por el SER, aprovechamos la pantalla de Conectados para todos los jóvenes deportistas que nos están viendo. ¿Cuán importante es que se venden, que las lesiones, que se cuiden, que no apuren las lesiones, todos los temas relacionados a la kinesiología? Bueno,
Es una pregunta bastante buena en realidad porque es un tema que se trata constantemente y se va actualizando constantemente a nivel no solo nacional, sino que internacional también. Se está investigando continuamente qué cosas hay que hacer y qué cosas también no hay que hacer o hay que dejar de hacer. Y tomo las palabras de Pablo cuando comenta que el deportista se conecta con su entorno. Tiene mucho sentido también no solo en lo psicológico, en la preparación, sino también en la rehabilitación o prevención de lesiones. Ya entendiendo que los chicos, por ejemplo, en el SER, no solamente compiten o entrenan con sus técnicos que pertenecen al programa, sino que también tienen desarrollo en el colegio, desarrollo por los clubes. Por ende, la suma total de entrenamiento, de volumen de carga, de competencia, muchas veces no solamente ve alterado un desarrollo psicomotor de un chico, sino que también provoca generalmente desbalances que van a llevar a lesiones que nosotros tenemos que intentar pesquisar antes que ocurran. La pregunta que tú haces es ¿qué cosas se pueden hacer para evitar lesiones? Es válida, pero no hay una receta estándar que uno pueda decir hay que vendarse de tal forma para poder evitar esta lesión de tobillo o calentar de esta forma para evitar esta lesión. Lo que uno intenta hacer es dar esos tips, si se quiere llamar así, para disminuir el riesgo de lesión, ¿ya? Pero no puede ser un trabajo que se haga el día antes de la competencia o el día antes del entrenamiento o momentos antes de, sino que es un trabajo a largo plazo que se tiene que entrenar, se tiene que enseñar, se tiene que educar muchas veces no solamente al deportista, sino que al técnico, a la familia, y no solo al técnico, y repito lo mismo, al técnico del SER, sino que también todo el entorno que maneja el deportista. En tanto es un SER que tiene muchos factores que lo van atacando por distintos lados. Entonces la prevención de lesiones es un poco el enfoque, si queremos resumir la pregunta, es el enfoque que nosotros buscamos. No solamente rehabilitar al chico, sino que prevenir que no solo mientras dure el programa se mantenga fuera de las lesiones, sino que una vez que salga y llegue a una selección nacional, ojalá, comience un ciclo olímpico, ojalá también, tenga ya un conocimiento acabado de su cuerpo, de cómo prevenir, cómo cuidar y cómo, de alguna forma, rendir mejor sin riesgos de lesionarse. Pablo, en el caso tuyo como psicólogo del SER, la mayoría de los deportes que yo nombraba que forman parte del SER, la halterofilia, el remo, la natación, el atletismo y la halterofilia son individuales. Donde creo yo hay más presión aún, porque estás tú contra el resto, o contra una meta, contra un resultado. ¿Cómo es el trabajo? Porque en su momento tuvimos también balonmano, y tú me imagino tienes conocimiento también de los trabajos grupales. ¿La diferencia o cómo se trabaja desde el punto de vista psicológico con deportistas que participan en deportes individuales versus los colectivos? La verdad es que es una buena pregunta porque en base a esta idea de que se puede armar una diferencia entre el deporte individual y colectivo, uno podría suponer que las variables psicológicas involucradas en la competencia o en el entrenamiento se individualizan también, y la verdad es que no es tan así. Hoy en día se considera muy importante trasladarse desde esta visión de que la psicología, y sobre todo la psicología del deporte, se debe pensar para el individuo y se pasa o se traslada hacia un espacio más colectivo. Es decir, pese a que las disciplinas con las que nosotros trabajemos son de competencia individual, sí se puede considerar el espacio de entrenamiento como un espacio colectivo también, y es generalmente lo que ocurre dentro de las competencias también a nivel nacional, que los equipos o los grupos de entrenamiento van como equipo y compiten también todos juntos y hay un apoyo colectivo. Si bien, lógicamente, las disciplinas con las que trabajamos compiten de manera individual y ya estén en la pista o en el tatami, no sé, compitiendo por su cuenta, siempre es necesario que consideren también que hay un apoyo detrás de ellos. Y por eso mencionaba al principio la influencia de las comunidades detrás de cada deportista y, por supuesto, el entorno inmediato que tienen también, que son los grupos de entrenamiento. Algo muy importante en mi trabajo directamente es comenzar a identificar cuáles son los factores que también protegen al deportista en términos psicológicos. ¿A qué me refiero con proteger? A que esta sensación de abandono o de soledad en la competencia se debe también leer como una sensación por ahí interpretada desde el deportista respecto a lo que está realizando. Cuando por el contrario, él siempre tiene un apoyo, siempre tiene al entrenador al lado, siempre tiene a compañeros de equipo, siempre tiene profesionales también que trabajan con ellos. Entonces, disculpa, en pocas palabras, que el deportista no se sienta solo, que no sienta que si pierde va a fracasar él, sino que hay todo un equipo apoyándolo. Sí, y por ahí también está esta idea de que la derrota o perder dentro del deporte es algo tremendamente negativo, y la verdad que nosotros tratamos de también abordarlo desde una perspectiva muy distinta, considerando que también es un espacio formativo dentro del Centro de Entrenamiento Regional. En términos psicológicos, en términos de preparación física y kinésico, estamos muy preocupados, como decía Paulo recién, de la prevención, y desde mi parte es importante prevenir que la derrota o que un fracaso deportivo no sea considerado como algo negativo, es más bien parte del proceso. Por ahí se quiere pensar
que perder en una competencia o que no lograr el objetivo planificado desde un principio es algo absolutamente negativo, y no, en ningún caso. Algo que trabajo desde un principio con los deportistas es considerar que no se trata de fracasar, sino que se trata de ir regulando los objetivos que uno se propone y también ir pensando que a veces las metas simplemente no se consiguen, pero no significa que esto sea el fin de una carrera, ni mucho menos. Qué importante lo que señala Pablo, porque aquí nos salimos del serio y nos vamos al deporte en general. ¿Cuántas veces los mismos papás o los mismos entrenadores presionan a los niños? Yo lo he visto con niños de categorías mini, 11, 12 años, cuando lo que hay que hacer es que de un número, de una pirámide amplísima que después se va cerrando, la mayor cantidad de niños haga deporte y luego los mejores llegarán por sus condiciones naturales, físicas, técnicas o sus propias aptitudes, pero que en el desarrollo el objetivo final es que yo creo que lleguen a adulto quizá o a juvenil a un nivel competitivo, pero no presionarlos, porque ya si la sociedad los presiona día a día con que se saquen buenas notas, con que rindan en todas partes, además esto que dice ser una entretención es finalmente una presión, y conozco muchos casos de deportistas que han dejado de jugar precisamente porque o los papás o su entorno era demasiado lo que les exigía. Recién te habíamos preguntado, ya habíamos dejado la pregunta hecha, Manuel, la importancia de la alimentación, pero ya para un deportista que se quiere dedicar. O sea, un atleta, un handbolista, un voleibolista, un nadador que dice, yo me quiero dedicar a esto, yo voy a estudiar de exámenes libres, no sé, pero me voy a ir a Santiago. ¿Cómo se tiene que cuidar, cómo se tiene que alimentar? Y el trabajo físico, que también es fundamental. ¿Cuándo comenzar a hacer pesa? ¿Con qué asesoramiento? ¿De qué forma? Bueno, es muy importante la nutrición en los deportistas, la suplementación, que se llama complementación en realidad deportiva, pero también va de la mano con el descanso, con el entrenamiento físico, con el entrenamiento técnico, con el entrenamiento táctico, con el entrenamiento mental también. Entonces, son varios factores que influyen en el rendimiento del deportista. No es solamente uno, que la preparación física sí es importante, pero es un factor dentro de esta cantidad de variables que existen y que pueden influir tanto positiva como negativamente en el deportista. Acá, por ejemplo, en el Centro de Entrenamiento Regional, lamentablemente no contamos con un nutricionista cuando tenemos disciplinas que sí se compite por peso, por categoría de peso, como es la halterofilia, como es el taekwondo, incluso en el remo también se tienen que siempre mantener un peso acorde a su categoría, a la competencia. Entonces, creo que es súper importante también contar con un profesional más adelante que nos pueda ayudar y que se pueda adherir también a este equipo de ciencias aplicadas. Cuando ya el deportista elige un objetivo deportivo o una carrera deportiva, tiene que tener controlado todos estos factores. Es muy importante lo que tú acabas de mencionar, la nutrición, pero también, como ya te mencioné, los otros factores en donde nos puede dilucidar o proyectar que ese deportista va a poder tener resultados a nivel internacional. Y en el caso de las máquinas, porque o de las famosas pesas o trabajo de gimnasio, que se ha hecho muy popular en el último tiempo. Yo conozco algunos niños que de 15, 16 años van al gimnasio, van a hacer pesas, pero y les pregunto yo por qué, con cuál objetivo, y no lo tienen muy claro. ¿Cómo orientar eso para que eso mismo no le provoque lesiones y que se haga un proceso como corresponde? Bueno, el trabajo de fuerza, de sobrecarga en los niños está muy recomendado. Hay un mito en realidad de que si hace pesa, los papás piensan que van a quedar chicos, que van a dañar el cartílago de crecimiento, pero no es tan así. Hay muchos estudios que hablan que el trabajo de sobrecarga en niños desde edades tempranas es muy favorable porque también, aparte de fortalecer el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema tendinoso, articular, también estimula la hormona del crecimiento. Entonces es muy recomendable el trabajo de fuerza desde las primeras etapas. Sí puede producir daño el trabajo de fuerza cuando está mal planificado, cuando los volúmenes son muy altos, cuando las cargas son muy altas, cuando las intensidades son muy altas. Pero hay mucha literatura, hay muchas investigaciones que recomiendan que efectivamente el trabajo de fuerza no causa daño si se controlan todos estos factores antes mencionados. Ya lo saben entonces, sobre todo los papás, los entrenadores, cuando sus niños los van a meter en estos planes de entrenamiento con máquinas, con pesas,
hacerlo asesorándose con un profesional. Yo a ustedes creo que alguna vez le he comentado la historia de Ronaldo, el brasileño, el fenómeno, cuando él se va de Cruzeiro muy jovencito, a los 17 años se va a Holanda, y como era muy flaquito, lo comienzan a trabajar físicamente y va potenciando y se llega al Barcelona, y ahí es cuando adquiere el apodo del fenómeno por la potencia y la velocidad que tenía. Pero ya cuando pasa al Inter, a Italia, comienza a lesionarse mucho y con lesiones gravísimas, y eso es producto de que el peso en su masa corporal, su musculatura, sus huesos no le pudieron aguantar ese nivel de peso, entonces eso le provocó muchas lesiones. Así que ya lo sabe, alimentarse bien si va a hacer este tipo de trabajo. Pablo, volvemos al tema de la psicología que ha adquirido ribetes de importancia mayor en el último tiempo, sobre todo en el fútbol, que es el deporte más popular. Pero me quiero ir a un tema que está muy de moda y que creo que tiene relación con el tema tuyo. Es cómo se compatibiliza el trabajo de niños con niñas, de mujeres, de varones, en estos tiempos donde ha cambiado un poco la percepción que tiene y afortunadamente el respeto que el hombre tiene que tener hacia la mujer. Esta convivencia de ellos, de estos deportistas desde chiquititos, hombres con mujeres, ¿ayudan a eso, a que ellos convivan y se respeten mucho? Sin duda que ayuda, sin duda que es también una virtud que se esté comenzando también a pensar el deporte en términos equitativos y que no se haga una diferencia. La verdad es que en otros países el fenómeno deportivo y sobre todo el fútbol que mencionas tú se da hace muchos años ya en la participación donde se incluyen tanto niños como niñas y entrenan juntos y compiten juntos y no es en ningún caso una problemática. Al contrario, es un beneficio porque hay un aprendizaje mutuo también y el espacio deportivo se abre y desde esa apertura es posible encontrarnos con muchos más participantes del deporte o muchas más personas que se pueden dedicar al deporte en general. En el fenómeno quizás más estudiado a nivel mundial, el fenómeno estadounidense, donde el deporte o el fútbol femenino es el que se potenció en primer lugar y la participación de la mujer también, pensando en las madres, en las apoderadas, fue lo que desarrolló el fenómeno futbolístico allá, en primer lugar. Entonces pensarlo como un avance negativo o algo del contrario, en ningún caso. Acá en Chile todavía estamos un poquito atrasados al respecto y todavía hay bastantes mitos y se piensa que la participación, por ejemplo en el fútbol, está únicamente destinada al hombre, es un error gigante. Nosotros también estamos muy compenetrados con la idea de trabajar con hombres y con mujeres, porque el Centro de Entrenamiento Regional efectivamente participa mucha gente y pensamos que tienen igualdad de condiciones, pero tenemos que también luchar por esas igualdades de condiciones, ¿sí? No es algo que venga dado desde antes, es algo que nosotros también tenemos que comenzar a fortalecer. Desde ahí, y en mi labor también como psicólogo, es que uno comienza a generar un espacio que trabaja temáticas de género, que empiece también a responder algunas preguntas que van surgiendo. Obviamente que el fenómeno que se da hoy en día a nivel social también repercute en lo deportivo y también se ven implicancias a nivel de nuestro programa y uno tiene que estar súper atento, súper despierto y súper también ilustrado de respecto a cómo debe responder como profesional. Por ahí nosotros nos vamos, como decía Manuel recién, nos vamos informando continuamente y no solo en temáticas que se remiten exclusivamente a lo deportivo, sino que también temáticas que tienen que ver con el fenómeno del deporte en términos sociales, en términos de participación y en términos de cómo va avanzando el mundo también. Estamos conversando con los profesores del Centro de Ciencias Aplicadas del CER Valparaíso, que este año, en los últimos años en general, va asociado también a las escuelas deportivas integrales. Hay escuelas de EDI en estos deportes que forman parte del CER. Después viene el Sistema Nacional de Competencia. De hecho, esta semana se están desarrollando las finales regionales en el Polideportivo y en el Estadio Elías Figueroa Brand, en el Polideportivo Renato Rayo de Valparaíso, de los escolares. Así que si usted quiere ir a ver a los futuros campeones y los seleccionados, puede hacerlo, porque de aquí durante todo el mes de agosto se van a estar desarrollando este torneo. Inclusive el 24 de agosto se van a jugar de forma simultánea todas las finales. ¿Qué pasa, Pablo, ya cuando los niños se lesionan? ¿Cómo es el trabajo que se hace con ellos una vez que ya tienen una evaluación? ¿Cómo se les deriva? ¿Cuál es el trabajo que prosigue? Antes de responderte la pregunta, quería complementar lo que decía Manuel delante. Tú hablabas de las pesas, del trabajo con máquina, ¿verdad? Yo creo que tiene que quedar claro dos diferencias entre las pesas tradicionales que uno ve en un gimnasio, que son las máquinas de pesa, ¿cierto? Que son trabajos de un tema mucho más específico, de una articulación, monoarticulares, y las pesas que nosotros intentamos o de lo que conversamos en relación a pesas es el trabajo del trabajo de halterofilia, ya con movimientos olímpicos que involucran mucha más de una articulación y son trabajos más completos en el desarrollo de la fuerza. Para un deportista, generalmente en nuestro programa se prefiere hacer trabajos poliarticulares o trabajos de levantamiento que nos van a ayudar de todas maneras a potenciar un deportista. Es decir, discúlpame que te interrumpa, Pablo, el trabajo más quiere hacer pesas a un gimnasio tradicional, claro, que lo hay en el CER, en Valparaíso, en el Polideportivo. Hay un gimnasio que lo ocupan
De hecho, hay uno específicamente para los atletas y hay otro Claro. para el resto. ¿Ustedes prefieren que hagan esa preparación física? De levantamiento, Los levantamiento de de halterofilia. Claro. Ya. Ese tipo de pesas. ¿Cachai? Hay una diferencia en el nombre sutil, pero en la práctica es muy importante. En cuanto en todo sentido, en realidad, para no entrar en detalle, pero hay que marcar esa diferencia. Cuando hablamos de pesas, se habla ojalá de ese tipo de pesas. No quiere decir que la otra hagan mal ni que no hay que hacer, sino que hay que mezclar un poco y, como decía Manuel, hay que planificar muy bien ese trabajo con pesas, ya porque pueden verse muy beneficiados como muy en desmedro el rendimiento de un deportista. Bueno, uno de los casos emblemáticos fue el del tenista argentino Gastón Gaudio hace muchos años, que ganó Roland Garros, llegó al final de Roland Garros, me queda la duda ahí, haciendo ese trabajo, esa preparación física a través de la halterofilia, y de ahí como que se hizo un poco más usual o se comenzó a conocer ese tipo de Sí, y preparación. ahora en redes sociales se ha masificado un poco más, pues se ven deportistas de elite trabajando con barra olímpica, trabajando con mucho elástico, trabajando con balones medicinales, lo cual ha hecho como que se haga un clic a nivel de la población, del ciudadano de a pie, como dicen, para que se haga ese tipo de trabajo, pues, que no quede escondido en los grandes equipos solamente, sino que se haga a nivel ya un poco más masivo. ¿Tu pregunta me la puedes repetir? Sí, era sobre el tema de las lesiones. ¿Qué pasa cuando ya se lesionan y viene la parte quizás también más Como el importante, protocolo. que es el tratamiento? Sí, bueno, el protocolo inicial generalmente hay un deportista lesionado, se pone en contacto con su técnico, el técnico hace el vínculo con nosotros directo para ver todas las aristas que tenemos que atacar de la lesión, las competencias cercanas, si fue en competencia o fue en entrenamiento, si fue por un volumen adecuado o inadecuado, se realiza un poco la planificación junto con el técnico también. De acuerdo a la gravedad de la lesión se determina también qué son los pasos a seguir, cuáles son los tiempos que tenemos que esperar. Siempre procuramos promover la salud del deportista más que el rendimiento muchas veces, que son cosas que se mezclan de una manera muy sutil también. Todos los chicos tienen que competir y para ellos todas las competencias son la final del mundo. Y tenemos que también con Pablo aterrizar un poco esos objetivos para ir también cuidando a los deportistas. No queremos quemarlos a los 13 años y que no puedan competir nunca más. Entonces el cuidado del deportista es súper específico y la lesión, bueno, se trata allá en el estadio, tenemos un lugar adecuado para nosotros. Específicamente en la sala de kine tenemos de todo lo básicamente necesario para hacer un tratamiento adecuado para una lesión. Trabajamos en conjunto con el PF y con el psicólogo, entonces se hace un trabajo multidisciplinario in situ, ahí mismo con el deportista. El trabajo, en mi caso, es individualizado, el kine trabaja 1 a 1. Es muy pocas veces que trabajamos en grupo. No así el PF, que puede trabajar con más chicos, psicólogo también, pero en general kinesiología, trabaja 1 a 1. La sesión tipo como en cualquier centro de kinesiología en realidad. Ya lo saben entonces los deportistas, los del CER y los deportistas en general. Alimentarse bien, hidratarse bien, hacerse asesorar si va a hacer algún ejercicio mayor de ir al gimnasio, asesorarse. En el caso de la psicología, yo creo que principalmente para los papás va el mensaje, no presionar a los niños, la gente que organiza campeonatos. Yo por lo menos soy de la idea que hasta los 15 años debiese ser recreativo, quizás tener y de ahí en adelante ya dedicarse un poco más competitivo, pero no presionar a niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, porque lo he visto y ustedes también lo han visto y sí, realmente es increíble. Y en el caso del kinesiólogo, a cuidarse bastante bien, a vendarse y siempre a tratarse con los profesionales. Les quiero agradecer a Pablo Muñoz, kinesiólogo del CER, Pablo Romero, psicólogo del CER, Manuel Orellana, preparador físico del CER, el Centro de Entrenamiento Regional. Nosotros nos vamos. Ya vamos a estar nuevamente con otros entrevistados y con la programación diaria, con todas las actividades del Ministerio del Deporte, del IND, del Instituto Nacional del Deporte en Conectados Valparaíso. Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile.